Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Francisco Álvarez Valdés, Pancho, un reconocido jurista, nos está ayudando a entender lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia con la sentencia del caso Odebrecht, que ahora separa las cosas. El senador Tommy Galán sigue en jurisdicción privilegiada en la Suprema y el resto de los acusados va a los tribunales de primera instancia. Y vamos a ver qué podría ocurrir ya a partir, es en enero, a partir de ese momento. Entonces, vamos a ver, tú decías de la percepción de la ciudadanía. Sí, bueno, señalando que la ciudadanía no se va a detener a examinar los detalles. Los asuntos Por técnicos. ejemplo, alguien me decía, es que esta es la nueva Suprema Corte de Justicia. No son los jueces anteriores, aunque hay algunos que están, ¿no? Pero es que hay jueces nuevos que tienen una nueva visión. Y yo le digo, ¿ustedes creen que la ciudadanía va a mirar eso? Es la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y si quieren distinguir algo, van a distinguir a su presidente, a Luis Henry Molina. Pero no van a pasar de ahí. Entonces, para la ciudadanía, si este caso falla, no se conoce el fondo, se extingue, se diluye, todo lo que se ha En otras palabras, si la gente percibe o siente o cree que no hubo castigo, si es que se demuestra que hubo un caso de corrupción cometido por estos señores, la gente no se va a sentir satisfecha. Va a pensar, y está pensando, porque no es que va a pensar, está pensando, y nada más tiene que ver las redes sociales, lo que están opinando al respecto, que el sistema de justicia falló. Pero no se va a quedar ahí, va a decir, usualmente los jueces llevan la peor parte, y es una forma injusta de ver desde la ciudadanía. Porque a veces es el Ministerio Público que ha fallado, pero al juez le toca tomar la decisión de que usted falló. Sobre todo después que se eliminó aquello de la íntima convicción. Correcto. Que es en base a lo que objetivamente se presenta en el expediente. Y como diría Miriam Germán, ¿no? Como lo hacía y le valió pues todo el mérito del mundo, que ya no le importaba, está acusado de narcotráfico, tal vez otro juez dijera, lo voy a condenar, porque por condenar a un narcotraficante, un juez nunca ha tenido problemas, pero por liberar a una persona acusada de narcotraficante, siempre ha habido problemas. Pues Miriam Germán no se detenía, y si tenía que soltar a quien sea, porque le presentaban un expediente mal hecho, porque se violaban derechos de esa persona. Ella lo hacía, y como debe ser. Y resistía todos los ataques que venían de ciertos sectores en ese momento en el país, ¿no? Pero aquí el tema es que la ciudadanía, en el caso de corrupción más importante que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, es imposible que usted quiera hacer un análisis solamente desde el punto de vista técnico. Yo envié unos tweets sobre este caso y algunos amigos queridos como Nacer Perdomo. Sí, yo estuve siguiendo y aprendiendo de ustedes, estuve siguiendo el debate. Nacer me ha dicho con toda la razón, no, porque yo le respondí, tú estás dando una opinión desde el punto de vista técnico, exclusivamente. Y está muy bien. Yo me recuerdo que en el caso Van Inter, Tony Delgado me decía, cuando yo decía, yo soy abogado, pero además soy ciudadano. Y lamentablemente mi ejercicio profesional como abogado está teñido de esa visión ciudadana. Y Tony Delgado me decía, pues yo soy exclusivamente abogado, no soy más nada, técnico seco. Y yo le decía a mi buen amigo Nacer Perdomo, tú lo estás examinando como técnico seco, solamente la visión. Pero esos son derechos fundamentales, claro, y yo estoy reconociendo que técnicamente es una decisión correcta, pero si usted hace una visión, si usted lo examina desde el punto de vista de la percepción pública, lamentablemente ahí la Suprema puede llevar la peor parte. Si el caso fracasa. Algunos dicen, es que son nuevos jueces. Y yo pregunto, ¿los jueces que tuvieron 3 meses conociendo todas estas audiencias? O sea, cuando la gente dice nuevos jueces que quieren decir que quizás no están experimentados. No, que lo que apoyaban la práctica anterior no son estos que acaban de llegar. Y que estos que acaban de llegar tienen derecho a cambiar de opinión. Ajá. O a cambiar ese criterio jurisprudencial. Porque ellos no lo sostenían antes porque no eran jueces de la Suprema. Entonces ahora, yo pregunto,
¿Y cuántos meses tenía la Suprema conociendo este expediente? 3 meses y pico. Pues mira, una situación de esta naturaleza, de incompetencia, el juez puede pronunciarla de oficio, no hay que pedírsela. El juez puede decir, hey, abogados, antes de que comiencen a hablar, déjenme decirle, yo soy incompetente, en consecuencia voy a declinar el caso. Porque el juez lo primero que tiene que hacer es examinar su propia competencia, sin que se lo pida nadie. Entonces, por lo visto, esta Suprema, no la anterior, esta, estuvo 3 meses sin examinar su propia competencia. Y de buena primera cuando se lo plantea, cuando se lo plantea un abogado, entonces que toma en cuenta que tiene que examinar su competencia. ¿A ti te parece eso un poco extraño? No, extraño no. Porque yo, francamente, entiendo que hay jueces muy serios en la Suprema Corte. No, pero yo digo extraño porque se pueda dudar de la idoneidad de ellos, sino que si bien pudieron de entrada hacer esa reflexión, ¿por qué la hacen ahora? Y déjame decirte, yo soy de lo que he dicho y voy a continuar diciendo porque creo en eso. Aparte de que hay excelentes jueces y que algunos de los cuales ingresaron ahora, pues creo que Luis Henry Molina va a virar el sistema de justicia, porque es un individuo con una capacidad gerencial que lo demostró en la Escuela Nacional de la Judicatura. Tengo mucha fe en el trabajo que está ¿Tú fuiste realizando. su profesor? No. No, de él no. No fui profesor de él, pero es una persona que la conozco desde siempre. Sí, todo el mundo le reconoce también su entrega al trabajo. Es un individuo, y tengo mucha fe y mucha confianza en que va a lograr cambiar el sistema de justicia para que haya una justicia más eficiente, más oportuna. Ahora, la parte de lucha contra la corrupción, donde el Poder Judicial tiene una parte del trabajo, ahí se necesita voluntad política. Y bueno, Luis Henry Molina y los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia van a tener que demostrarle al país si ellos van a aportar su voluntad dentro de la técnica del derecho, pero no es que violen la Constitución y las leyes. Porque ustedes saben muy bien que aquí la impunidad se ha impuesto sin importar que la ley esté a favor o en contra. Jenny Berenice Reynoso acuñó una frase: la jurisprudencia de la corrupción. ¿Por qué? Porque los jueces, algunos jueces obviamente, pues interpretaban a favor de la corrupción. Y ella etiquetó esas sentencias, como por ejemplo la del caso de Víctor Díaz Rúa, que la propia Jenny Berenice Reynoso impulsaba la investigación, y de buena primera un juez suplente de la instrucción le cerró la investigación al Ministerio Público. Es que ningún juez tiene la capacidad de cerrar el periodo de investigación mientras el plazo esté abierto. Sin embargo, se la cerró. Y la magistrada Berenice Reynoso recurrió ante la Corte de Apelación y la confirmaron, y a la Suprema Corte de Justicia y la confirmaron. Claro, en la Sala Penal de la Suprema Corte, con los votos disidentes de la magistrada Esther Angelán Casanova y Miriam Germán Brito. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que esa visión que va a tener la ciudadanía, yo creo que la Suprema no la puede ignorar. Y yo lo que dije en mis tweets es que llega en un momento muy inoportuno este cambio de jurisprudencia. ¿Qué es lo inoportuno en este momento? Bueno, sencillamente que la Suprema estaba apoderada del caso más grande que ha tenido la justicia dominicana en toda su historia de corrupción. Entonces, óyeme, si hubiese sido en cualquier otro caso, el Chino García. ¿Ustedes se recuerdan del Chino García? Sí, sí. 2005 era diputado. Los Chinos Ramos. Perdón, Chino Ramos. Era diputado. Sí. Fue acusado ante la Suprema. De traficar indocumentados. Jurisdicción privilegiada. Es decir, si la Suprema en ese momento hubiese dicho, no, el Chino se va a un colegiado de primer grado, no hubiese pasado nada. Pero aquí estamos conociendo un caso donde lamentablemente hay una percepción de que hay mucho más gente involucrada que la que está sometida, en primer lugar, que hay muchos esfuerzos para tratar de que haya impunidad por otro lado. Y cualquier decisión que salga donde digan, aquí no pasó nada, esto de Odebrecht pasó en otros países, pero en República Dominicana no, eso va a generar un malestar muy profundo en la ciudadanía. Nada más hay que señalar
todos los ojos están atentos, y tal vez algunos ya se desviaron, a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque este caso que conoce la Suprema es sobre los sobornos y falsedad en declaración jurada de bienes y lavado de activos, pero no toca la sobrevaluación de las obras que construyó Odebrecht. Porque el Procurador General de la República dijo, vamos a esperar la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el tema de la sobrevaluación. Pero ya nadie está esperando eso. Oh, pero yo la sigo esperando, ¿Tú la Gustavo, sigues porque esperando? yo lo tengo anotado en mi librito. Bueno, tú tienes paciencia oriental. Bueno, porque hay que recordarlo constantemente. Ahora, imagínate que la Cámara de Cuentas de buena primera salga con una auditoría que diga, no hubo sobrevaluación. Después que en Brasil, el presidente de la compañía y los principales ejecutivos admitieron que ellos sobrevaluaban en un 21, 22, 23%. Que ese era el esquema. El esquema para pagar los sobornos. Que si cuesta tanto, ahora no era, tú pones el % que tú quieres. Óyeme, para que yo... Los sobornos no se pagaban de los beneficios que obtenía Odebrecht. No, eso era extra. Se pagaba de la sobrevaluación. Lo pagaba el contribuyente de cada país. Entonces, si de buena primera... Por eso es que la corrupción sale tan cara. Bueno, imagínate que de buena primera aquí se diga, aquí en República Dominicana no hubo sobrevaluación. Bueno, ya se inventaron un audio por ahí rarísimo una vez, que nunca se pudo confirmar la autenticidad de ese audio, diciendo en Santo Domingo no, en Argentina no. Y eso no se lo creyó nadie, que en el gobierno de los Kirchner no hubo corrupción. Y en República Dominicana, que fue la sede del de Departamento la oficina para pagar de corrupción. Operaciones Estructuradas. Y no hubo nada, supuestamente. Fue un nombre muy extraño para decir la oficina de soborno. Bonito, ¿no? Sí, un nombre bonito. De Operaciones Estructuradas. Estaba a su sede en República Eso Dominicana. me parece a como dicen en Estados Unidos, en asuntos militares con la guerra, que le ponen baja por fuego amigo. Y es cuando ellos mismos se equivocan y matan a un compañero soldado. Pero para no decir, le ponen baja por fuego amigo. Ese fuego no es amigo de nadie. No, ahí hay un, o como le llaman también, no solamente baja de fuego amigo, sino, ¿cómo que le llaman a las personas que, los civiles que resultan muertos cuando cae una bomba? Ah, sí, daño colateral. Daño colateral. O sea, es colateral la muerte de una persona, bueno, por Dios. Pues aquí, con el caso de Brecht, va a haber un daño colateral importante en la confianza de la ciudadanía hacia el sistema de justicia. Si este caso no llega Pero yo no a su sé si ya, como ahí incluyeron unos nombres y luego sacaron uno, dejaron otros, ¿qué tanto puede tener algún efecto político? Porque yo veo que la gente en gran medida, digo, no sé, tal vez estoy equivocado, que la gran mayoría dice, mire, yo no creo que ahí va a pasar nada, yo no confío en esa justicia, yo no confío en esto. Y como que le ha quitado hasta el ojo el interés al caso. Yo no sé qué tanto lo que ahí ocurre o deja de ocurrir va a molestar más o a crear más incertidumbre o incredulidad en la ciudadanía ya. Mira, este caso va a seguir dando de qué hablar. Este caso no se va a pagar como se han apagado otros casos de corrupción. Pero está bastante apagado, Pancho. No se va a pagar. ¿Por qué no se va a pagar? Porque lo alimenta, ese fuego que tenemos aquí lo alimenta lo que viene de fuera. Y de fuera llegan esporádicamente temas que tienen que ver con Odebrecht. Por ejemplo, lo que destapó Lice Ortega. Pero que tampoco el Ministerio Público no ha hecho nada para... Pero eso va agravando la percepción de la ciudadanía. Ah, bueno, la Gustavo. percepción es una cosa. Ah, pero tú sabes qué ocurre. Esa percepción hay que tomarla en cuenta. Alguien me decía, bueno, que ese índice de corrupción que hace Transparencia Internacional, que por cierto, el próximo llega ahora en enero, dentro de unas semanas llega el índice que se llama Índice de Percepción de Corrupción. Es lo que la gente percibe. Pero porque lo que la gente percibe es fundamental. Eso lo aprendí yo hace muchos años ya. No, eso es tan fundamental que, por ejemplo, para el clima de negocios, puede ser que un país sea el más seguro del mundo. Ahora, si el que va a invertir percibe que no es seguro, no va a invertir. Entonces, por ejemplo, este año que está terminando, ¿no? Uno de los aspectos más relevantes que tuvo fue que el país estuvo 6 meses esperando a ver si se modificaba la Constitución para permitir la reelección o no. ¿Correcto? 6 meses en una zozobra en ese tema. Por eso generaba una percepción equivocada sobre tal vez el riesgo del país para inversionistas extranjeros, pero no solamente para extranjeros, para los locales. No, y los extranjeros llaman a los locales también, les preguntan. O por ejemplo,
la división del PLD, Leonel, Danilo. Eso le hizo daño a la República Dominicana. Primero al sistema de partidos, porque aquí la regla no puede ser que los partidos se fraccionen. Eso no le conviene a nadie. Y de buena a primera, el único partido que se haya preservado unido se fracciona. Pero visto desde otro lado, No, muchos dicen esto posibilita quizá una alternancia. Pero es que la alternancia tiene que venir de otra manera y no vía el fraccionamiento. No es la forma más Yo deseable. he tenido algunas discusiones con buenos amigos que me dicen, eso fue lo mejor que pasó. Bueno, hay opiniones, pero yo digo, bueno, ya que no se iba a poder lograr de otra manera, muchos entienden que es positivo si lo ven de ese lado. Pero hay que verlo del lado de la democracia y de la sanidad de la democracia. Y lo que le conviene a la democracia es un sistema de partidos políticos sano, fuerte. Y no hay, mira el PRD, ¿dónde está? Mira el Partido Reformista, dos de los grandes partidos históricos de este país, diezmados completamente. Entonces, eso no le conviene al sistema de partidos de la República Dominicana. Y el PLD era un ejemplo de unidad. De cohesión. De cohesión. Y mira lo que ocurrió. Eso afecta la percepción del país en términos de riesgo. Entonces, ¿tú piensas que por eso de la percepción, el caso Odebrecht todavía es relevante y lo que ocurra con ese caso va a repercutir en asuntos de la sociedad en general? Yo no estoy diciendo que esta gente tiene que ser condenada. No, no. Estoy diciendo que tiene que ser juzgada. Sí. Y si me dicen, bueno, pero está de siendo manera juzgado. Convincente. No, yo creo que este caso merece llegar al fondo del caso. Y que se conozca el fondo del caso. Y que vengan los testigos y pasen por la audiencia. Y expliquen, obviamente, al país, no solamente al tribunal, porque como se va a transmitir al país completo lo que pasó. Este caso, por lo menos, merece eso. Y si el juez y los jueces al final deciden que son inocentes, bueno, esa es la decisión de los jueces. Pero lo que sería un fracaso es que el caso ni siquiera llegue a conocerse. Que el fondo del caso nunca llegue a conocerse. Eso sería visto de una manera, bueno, van a decir, por eso que la justicia... Y más allá de los abogados que defienden a sus clientes, para eso les pagan. ¿Tú piensas que habría sectores que quisieran que el caso no llegue al fondo? Pero claro. ¿Y cuáles son esos sectores? Bueno, por ejemplo, aquellos que tienen personas muy comprometidas. Tú sabes que yo hablo con nombres y apellidos, ¿no? Sí. Leonel Fernández. Leonel no quisiera. Pues tiene a uno de sus tesoreros involucrado en el caso. Pero él puede decir que, bueno, Díaz Rúa es una persona de él, pero que él no actúa uno por el otro. Porque todo el tiempo Balaguer... Déjame mirarte a los ojos, Gustavo. Balaguer, no, pero bueno, vamos a ponernos en el plano de lo blanco y negro, ¿no? O sea, que tú estás creyendo que... No, yo no estoy creyendo. Que Félix Bautista se va a permanecer en el PLD aún después de ganar la senaduría. No, lo que estoy diciendo es que siempre la defensa de los políticos, ¿verdad?, es esa. Es decir, por ejemplo, Balaguer, la corrupción se detenía en la puerta de mi despacho. Algunos que otros, como un querido amigo que tu padre y yo conocimos muy bien en el periodismo, decía, yo creo que se pasaba por debajo de la puerta. Pero eso es. Entonces, Leonel dice, bueno, una vez que se estuvo cuestionando, dice, a mí que me busquen, yo no tengo villa, yo no tengo esto, yo tengo esa fundación y eso es para bien. Y unos tesoreros. Exacto. ¿No Narciso y Saconde le llama las alcancías. Bueno, entonces... realmente hay muchos intereses involucrados. En que ¿Y este solo caso, Leonel? No, claro que no. Bueno, mira, el caso de Andrés Bautista, el PRM lo está defendiendo, vamos a decir. Sí. No es que ha dicho, no, guardamos distancia hasta que se decida. No, el PRM ha sabido defenderlo. Bueno, ese es otro interés, porque obviamente Luis Abinader es candidato y no cualquier candidato ya. Un candidato importante. Importante. Que está liderando las encuestas en estos momentos. Y ahora mismo, si las elecciones fueran hoy, fuera el próximo presidente de la República. Entonces, bueno, eso es otra presión. Yo no estoy diciendo que van a ejercer la presión, sino que obviamente hay mucha presión. Por más que quieran, tienen que tener interés en lo que ocurra con ese caso. Absolutamente. Y de parte del gobierno, del presidente Medina, ¿cuál sería el interés? Aquí lo importante es que la gente que está en el caso
casi no tocan al presidente Medina, excepto Tommy Galán, pero después... pero Tommy Galán es un hombre muy leal y yo creo que el presidente Medina es muy leal con él. Pero, repito, y ahora quedó segregado del caso. O sea que el presidente Medina tiene muy poca gente ahí, o sea, en comparación con otros intereses que existen, ¿no? Bien, me gustaría que hablemos un poco del papel de Ángel Rondón, pero eso va a ser después de esta pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Francisco Álvarez Valdés, Pancho, sobre lo ocurrido con el caso Odebrecht en la Suprema Corte de Justicia. Ángel Rondón, supuestamente el cerebro, el centro, todo en este caso. Pero hasta ahora él no ha soltado prenda. ¿Cuál será la estrategia de Ángel Rondón? Porque si, como se dice, él tiene tanta información de tanta gente, pudiera usarla a su favor. Y hasta ahora no lo ha hecho. Bueno, pero tú no sabes qué pasa en las corrientes subterráneas. Tú estás viendo el río que corre, ¿no? ¿Verdad? Pero por fuera. Yo pero no tú sabes que también hay las ríos aguas subterráneos. subterráneas. No, eso son los fundamentales, eso alimenta a los otros. Bueno, pues imaginemos el caso, que no lo sé, yo estoy especulando, no me vayan a demandar, vaya a acompañar a Marino, ¿no? Imaginemos el caso de que Ángel Rondón tiene información que pudiera comprometer a varios partidos, no solamente a uno. Bueno, él mismo, y eso está, digamos, registrado en la historia, ha sido amigo de todos los políticos y los partidos y le ha dado dinero a todos y se ha beneficiado en todos los gobiernos, de Balaguer para acá. Entonces, ¿qué ocurriría en un escenario hipotético donde una persona tiene información que compromete a gente de poder? Bueno, pues obviamente eso va a generar presión a su favor para que él salga indemne del caso, en ese ejemplo hipotético. Pero eso sería un problema serio para los jueces, porque si se supone que esa persona es el centro en torno al cual orbita todo esto y sale librado, los otros entonces casi serán como chivos expiatorios. Bueno, tú me estás dando la razón cuando yo te digo que el problema es que si no se conoce el fondo, y bueno, y ahora agregamos, si no hay una decisión que establezca responsabilidades. Entonces, esa es la clave. Entonces, sí, fíjate, yo estoy diciendo establezca responsabilidades. Responsabilidades, no estamos diciendo quién ni contra quién. Sí, pues entonces eso va a volver a generar malestar. Y alguien me decía, pero es que la población protesta, pero entonces después se retira. Mira la Marcha Verde. ¿Cómo surge la Marcha Verde? De Odebrecht. Y tuvo un año entero celebrando manifestaciones multitudinarias, no solamente en el Distrito Nacional, en Santiago y en otras provincias. Ahora, ¿qué ocurrió? Es que en ningún país del mundo tú ves que la ciudadanía marcha todo el tiempo. En un momento se cansa. Sí, los movimientos sociales son eso, no, rara vez se convierten en algo orgánico como partido o algo así. Sí. Rara vez. Pero de todas maneras aquí es que esto que ocurre va desgastando a nuestros líderes políticos. No quise decir al partido de gobierno, porque quiero extenderlo un poco más allá. Desgasta la credibilidad de la población en nuestros líderes políticos, en Leonel Fernández, en Danilo Medina, bueno, no se puede mencionar a Luis Abinader porque sencillamente Luis Abinader nunca ha llegado al poder. No. Entonces, pero aquellos que han pasado por el poder. Sí, le tocó, yo recuerdo los cartelones, ponían a Hipólito Mejía, a Kiki Antún, ponían a Leonel, a Danilo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está cansada de lo que ha estado pasando. Te voy a poner un ejemplo. En las primarias que se celebraron el 6 de octubre, al final de la jornada, Participación Ciudadana, que hace dos informes, uno a media mañana y otro al final de la jornada de votación. En ese informe final, hasta felicitó a la Junta Central Electoral. Porque para participación en ese informe, los equipos funcionaron correctamente. Que si en el sur se dejó votar a la gente más allá del tiempo, eso no fue un problema de los equipos. No, eso fue una decisión incluso local.
Que yo no sé, porque si le dicen a la gente, mientras haya personas en la fila, no pueden impedir el que voten. Sí, pero el problema en el sur no fue que esa gente estaba en la fila y tenía derecho a votar, fue que gente que llegó mucho después de cerrados los colegios. Volvieron a abrirle. Se metieron en una fila que era legítima y la agrandaban. Esa fila nunca terminaba, porque siempre se le estaba agregando gente que estaba llegando. O sea, nunca, debieron decir en un momento, bueno, lo que esté en la fila hasta ahí y ya. Debieron utilizar un método, por ejemplo, de decir, el secretario del colegio, voy a pasar, ya se cerró el colegio, voy a pasar por la fila, voy a recoger las cédulas como se hacía y antes. Solamente esto van a votar. Esto, si vienen después ya Pero no. La realidad, comprobado por nuestros observadores, es que la fila votando. Nunca se terminaba, porque se le iba incorporando gente. Y algunos decían, bueno, es que hay un candidato que necesita votos. Bueno, pues de esa manera se inyectaron unos votos, que si fueron suficientes o no. Ahora, ¿qué ocurrió? Gente nos decía, pero ustedes hasta felicitaron. Sí, porque con los equipos no comprobamos ninguna irregularidad. Es que ustedes tienen que decir lo que observan, no pueden hacer otro tipo de Y nos criticaron porque cuando fuimos al almuerzo de Grupo Corripio, dijimos que esas primarias no eran legítimas. Y la gente decía, pero ustedes felicitaron a la Junta por cómo funcionaron los equipos, porque hace tiempo que los fraudes electorales en la República Dominicana no se hacen contando los votos, se hacen con el uso de los recursos del Estado durante la campaña. Y lo que para Participación Ciudadana hizo ilegítimo esa primaria fue el derroche que hubo de recursos del Estado, el incorporar a todo el gabinete con responsabilidades geográficas a lanzarse a las calles cuando eso viola la ley de función pública. Que algunos dijeron que no la viola, no me diga. Rompiendo el principio fundamental que debe normar una elección, que es un principio constitucional, la equidad. En esas primarias no hubo equidad. Y tenemos que decirlo. Mira, francamente, no somos fanáticos de Leonel Fernández, para nada. Pero esa fue la realidad. Todo el mundo lo pudo presenciar. El tema de la compra de votos. Y solo compró la otra parte, porque también hubo denuncias de que leonelistas andaban con fajos de dinero. Pero eso se estableció en nuestros informes. Se responsabilizó principalmente a Leonel Fernández y su candidatura, y bueno, a Gonzalo Castillo y su candidatura. No fue de un solo lado, fue de los dos lados. Pero no podemos decir, pues, ¿cómo que dicen? Se neutralizaron. No, lo que es igual no es ventaja. No, o lo que es igual no es ventaja. No, en materia electoral eso no aplica. Eso es trampa y debe ser investigada, debe ser sometida a la justicia y debe ser sancionada, lo que nunca ocurre en este país. Bien, hicimos ese paréntesis hablando del electoral porque estamos hablando de la posibilidad de un caso grueso que si no hay sanción, o por lo menos si no lo hay de manera convincente, tú dices que habrá repercusión, que la ciudadanía pudiera reaccionar. ¿Cómo reaccionó con Marcha Verde? Bueno, en este caso lo que viene es un proceso electoral. No sabemos si antes de esas elecciones habrá un fallo, si habrá. Yo creo que es difícil que lo haya antes de las elecciones. No, ya es imposible. Porque enero, febrero, marzo. Por favor, Gustavo, no. Imposible. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? Que se va a sortear cuál colegiado es que le va a corresponder. Al que le va a caer esa canana. Y tú me das la razón, yo decía que a mi amigo Ortega le tiraron ese asunto encima. Sí. Y luego de eso, pues, ¿qué va a ocurrir? El secretario va a informar, se deposita la acusación del Ministerio Público en la Secretaría va a notificar a las partes y se va a dar un plazo para presentación de incidentes. ¿Y los jueces tienen que estudiar ese expediente ahora? No, los expedientes no se estudian físicamente, porque el principio que rige es el de oralidad. Bueno, ellos tienen que escuchar las exposiciones. Correcto. Con paciencia, largas horas. Sí, porque la gente piensa de que, bueno, tomar nota. Si hay una acusación de 800 páginas, bueno, es que lo que no se oralice no se puede utilizar. Pero ellos le dan su lectura.
lo tienen como referencia y para poder aclarar cualquier duda. Sí, y sobre todo cuando están deliberando, si no se recuerdan de algo, tienen sí que tomar tienen nota. obviamente ahí tanto la acusación como los escritos de defensa, pero repito, va a haber una primera fase de incidentes. Lo más probable, ¿tú piensas que eso llegue a mediados de año, todavía en esa fase preliminar, podemos decir? No, yo te aseguro que va a durar más de un año. Sin ir a fondo. Tal vez ya en el fondo. En el fondo. Sí, pero sin decisión. Pero no, claro, o sea que nadie puede estar elucubrando de que eso antes de mayo. No, eso no va a estar para mayo. Van a pasar elecciones municipales de febrero, van a pasar las congresuales y presidenciales de mayo. Mira, y todavía ese caso a seguirá. La Suprema le tomó 3 meses y medio decidir no los 11 incidentes, sino 2. 3 meses y medio. A la Suprema Corte de Justicia con toda su majestuosidad. Y con la disciplina de trabajo que tiene Luis Henry. Sí, pero bueno, la ventaja que tiene el sistema judicial es que los jueces que van a conocer en el colegiado tienen mucho más experiencia, inclusive en el manejo de la audiencia. Ya. Y no solamente por Luis Henry como presidente, sino por los otros miembros de la Suprema que no han sido jueces de carrera, que hay varios. Porque hay otros jueces en la Suprema Corte como Samuel Arias, por ejemplo, que son jueces veteranos. Entonces, en ese aspecto habrá una ventaja ya con los tribunales de primera instancia. Porque son jueces que están todo el tiempo conociendo audiencias, mientras que en la Suprema Corte de Justicia... Algunos estaban debutando. Algunos estaban debutando. Pero, de todas formas, lo que te aseguro es que va a haber varios meses en que se va a estar dedicando solamente a los incidentes. Y cuando entren al fondo, no se sabe cuándo eso va a parar. La información que tú tienes. Porque el Ministerio Público tiene 1.700 y tantas pruebas. Pero hay una cantidad de testigos, no solamente del Ministerio Público, sino de los imputados. Sí. Han llamado a medio país. Van a desfilar por ahí, no todos, pero la mayoría, y eso va a tomar muchísimo tiempo. La ley establece que no puede haber una distancia de más de 10 días entre una audiencia y otra, por el principio de inmediación. El juez tiene que tener la capacidad de poder recordar lo que está pasando. Claro, si se extiende demasiado. Y si se dice la próxima audiencia en 3 meses, pues se le va a olvidar lo que pasó en la anterior. Obviamente. ¿No? Y eso ayuda a acelerar un poco el caso, pero yo te estoy diciendo que mi mejor adivinanza, porque casi adivinanza, es que va a pasar un año sin que haya decisión. Pancho, por la información que tú tienes, ¿hay otro país en que este caso haya tardado tanto? Porque hubo muchos países en que se juzgó el caso de Brecht. Sí, hay países que han tenido iguales dificultades. ¿Igual cuál, por ejemplo? Colombia, por ejemplo. Aunque ha habido condenas en unos casos. Pero ha habido medidas de esos gobiernos. Es que lo que pasa es que allá los casos no se han... Aquí tenemos un caso de Brecht. Allá hay varios. Según demarcaciones. Hay algunos que han avanzado hasta decisión y otros que se han quedado atrás. En Argentina, por ejemplo, un pésimo ejemplo. En Argentina y México ha habido dificultades muy serias para poder avanzar en los casos de las obras de Odebrecht. Y en Venezuela ni se diga. No se puede citar ni como ejemplo. ¿Por qué? Porque involucra a las dos figuras principales de ese gobierno. Pero, por ejemplo, en Perú también se ha avanzado en algunos casos y en otros no. Keiko Fujimori es una aspirante a la presidencia ya en varias oportunidades y la acaban de enviar a su casa después de una prisión preventiva. Pero la pregunta es, ¿y cuándo se va a conocer el fondo de su caso? Y tuvo un año presa. ¿Cuándo se va a conocer el fondo? Todavía no se tiene idea. Hay una situación complicada ahí, porque ya han hecho negociaciones políticas y todo. Pancho, muchísimas gracias por estas explicaciones. Yo creo que la gente está más edificada sobre lo que ocurrió y lo que podría venir. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. ¿Cómo no, Gustavo? Y a ustedes, amigas y amigos, gracias y no se vayan que hay más en Acento TV.